Destape Radio. 19 minutos para las 8 de la noche y estamos aquí en Halo Carla en el Destape Radio. Ahora sí es momento de que escuchemos lo que dijo el presidente de la Nación y en base a los distintos argumentos que fue arrojando aquí en una entrevista con Roberto Navarro en el Destape Radio, vamos a conversar, a analizar y a poner nuestras posturas sobre la mesa respecto de lo que dijo el presidente. En el primer audio vamos a ver que él dice que de su parte no va a haber ningún gesto que rompa la unidad. A ver. De mi parte, no esperen un solo gesto que rompa la unidad. No esperen un solo gesto que rompa la unidad, porque estoy convencido de que eso es así. Y no me importa si esto me cuesta que mañana los diarios escriban que otra vez soy el bien, y le quite, no. Yo no soy títere de nadie, no tengo jefe político, ha quedado demostrado que tengo diferencias con algunos, y yo actúo de acuerdo a mis convicciones. Pero eso... parte de mi convicción también está en que la unidad es necesaria, Bueno, Alberto lo que decía es que la unidad es una condición necesaria para no permitir que vuelvan los mismos que impusieron las políticas que ya conocemos durante el gobierno de Mauricio Macri, entre las que se encuentran la cuestión de la pérdida de 20 puntos del poder adquisitivo. Hizo mención a cómo al gobierno de Cristina, al de Néstor, les había costado años recuperar, creo que había planteado 19 puntos de poder adquisitivo, que Macri nos hizo perder 20 y que el año pasado se ganó un poco respecto de la inflación, poquito, pero que el objetivo es volver a repetir eso este año nuevamente. Dijo, no soy un títere de nadie, que no va a dar ningún gesto para que rompa la unidad. A mí me llama la atención que diga, de mi parte, no van a ver o no van a escuchar ningún gesto que ponga en riesgo la unidad. El hecho de decir de mi parte te marca que probablemente él entiende que si se rompe esa unidad, la culpa va a venir de otro sector y con esto cierro y les dejo a ustedes. Se hizo algunas preguntas que entiendo que no le van a caer bien al sector con el que hoy están en una interna dentro del Frente de Todos. Se preguntó respecto de la cuestión del Fondo Monetario y la votación que vimos en el Congreso, que ¿cuál es la revolución? ¿La épica de la derrota? Sí, se preguntó eso Alberto Fernández. Algunos análisis dicen que se vio dentro de esa interna como un ganador porque logró consenso y logró mayor cantidad de votos positivos para aprobar el acuerdo que los negativos que cosechó el sector de la Cámpora, tanto en diputados como en el Senado. Y también dijo que dio todas las peleas que tuvo que dar, algo que por lo que venimos viendo en el último tiempo, no comprenden del mismo modo los socios dentro del Frente de Todos. Lo que se plantea es que falta enfrentarse con ciertos sectores de poder para solucionar, por ejemplo, el tema de la inflación. ¿Qué les deja esta primera parte de Alberto? Bueno, es que lo que dijo, bueno, es de toda lógica que el presidente obviamente plantee esto, pero yo creo que lo que está en discusión acá me parece que no es simplemente una cuestión semántica, no es una cuestión de estilos. Yo reivindico el estilo moderado como un estilo posible y hasta me parece bien en algunos momentos, ¿no? Sí creo que el rumbo de la economía, me parece, debiera tener una perspectiva distinta a la que tuvo por lo menos en el año 2021. 2020 dejemos, ¿no? Porque estuvo totalmente atravesado con la pandemia, hubo casi 6,5 puntos de déficit. Ahora, cuando se ejecutó el presupuesto 2021, se planteaba un déficit de 4,5 puntos y se sobrecumplió la meta en un año electoral y todavía en pandemia, y eso impidió, entre otras cosas, una mejora sustancial de los ingresos fijos de sectores importantes de la población. De hecho, durante todo el 2021, salvo en el último trimestre, hubo una pérdida del poder adquisitivo del salario, jubilaciones y pensiones que se fue recuperando paulatinamente. Lo dijo acá Agustín Rossi, en el primer semestre se perdió y luego de a poco se fue recuperando hasta empatar. Vamos a darle el hándicap de que empató. Bueno, era esperable que durante 2021 hubiera una recuperación un poco más robusta de los ingresos familiares, que yo mostré acá
el desagregado de ingresos familiares del tercer trimestre del 2021, ustedes vieron lo que era, sí. O sea, el 60% de la población por abajo de los 80.000 pesos familiares de ingreso, y eso era muy pesado porque en ese momento, voy a remitirme a ese trimestre, la canasta estaba cerca de los 70.000 pesos, o sea, teníamos una situación de mucha complicación. El tipo de negociación que se estableció con el Fondo Monetario también es parte de, yo no diría, sí, la crítica fue el fundamento por el cual Máximo renunció a ser presidente del bloque. O sea, que hay una perspectiva distinta, no solamente una cuestión de estilo, que es lo de menos. Nadie puede criticar al presidente por el tono, por las formas, eso es absurdo. Sí, y después sí creo que la coalición se desequilibró en el funcionamiento que tuvo inicialmente. Me parece que hubo demasiado poder en un sector de la coalición que tiene una penuria electoral evidente con respecto al otro, y se dejó sin voz, sin voto y sin opinión, o por lo menos con una opinión muy poco ejecutada, con una opinión más bien, ¿cómo te diría? Sí, ahora devaluada. Exactamente, es que devaluada a el sector que más potencia electoral tiene en la coalición. Me parece que eso hay que corregirlo, lo dije siempre, el funcionamiento de la coalición debe buscar nuevamente restaurar los equilibrios, y la épica de la derrota no me parece que sea una forma de definir lo que busca un sector que puede tener alguna diferencia con el presidente. O sea, después de todo, el que perdió en 2019 el 2021 fue el gobierno, claramente, o sea, y de manera taxativa. Por lo tanto, no es, me parece, entrar en ver quién pierde y quién gana el mejor camino para resolver esta cuestión. Yo a esa pregunta de cuál es la revolución, la épica de la derrota, se la adjudico directamente a la interna del Frente de Todos, porque la pregunta que le siguió después fue, ¿te imaginas qué hubiera pasado si hubiéramos caído en default? O sea, claramente estaba hablando de la cuestión del Fondo Monetario. ¿Vos, Edgardo, qué opinas? Bueno, yo voy a decir que tengo muchos acuerdos con las cosas que dice Artemio en términos del rumbo económico, en términos de la crítica a la política del gobierno. La única preocupación que yo tengo en el registro de la declaración que he leído hoy, que leí ayer, mejor dicho, es la frase donde dice: el frente ya se rompió. Sí. Porque eso es un reconocimiento de una derrota política que yo no sé si los que la enuncian tienen conciencia de las consecuencias de esa frase. Porque a ver, un pequeño paréntesis. En América Latina, la misma América Latina que nosotros compartimos con Cristina, con Chávez, con Lula, han ocurrido cosas que han ido dando lugar a procesos políticos diferentes a los de la década primera del siglo XXI. Procesos que tienen contradicciones. Bueno, Brasil fue un caso muy evidente en términos de política económica, de peso del establishment brasileño en las decisiones. Pero yo no sé si se es consciente de que aún en condiciones donde no podemos desarrollar a fondo nuestros proyectos, nuestros ideales, la existencia de gobiernos como el de Bolivia, como el de Argentina, como el que probablemente se abra paso en Brasil, que no va a ser un proceso de carácter radical transformador, sino que va a ser un proceso de equilibrio político que traiga soluciones a los sectores más pobres de la población. No sé si hay suficiente conciencia de la diferencia entre ese futuro y el futuro que nos tiene preparado la derecha. Yo cuando leo un texto que me prepara para la derrota, que me prepara para que, bueno, como no se puede hacer lo que nosotros queremos hacer, no hay nada para hacer. Me parece que el debate está abierto y es bueno el debate. Ojalá unos y otros hagamos el esfuerzo para encontrar el equilibrio. ¿Qué equilibrio? El equilibrio de decir, bueno, no estamos conformes con lo que está ocurriendo, pongámonos de acuerdo en 3 o 4 cosas que tendríamos que forzar, que construir para que sea distinto, no para que sea una épica igual al Bicentenario, porque el Bicentenario es una de esas historias, una de esas historias de la Argentina que no se repiten
por voluntad de un grupo de personas. Ujú. Sí, Entonces yo creo que hay que pensar... Yo creo que esa ruptura que se plantea en el documento, que es con la sociedad, de la dirigencia con la sociedad, que es esta construcción de expectativas que nos genera el gobierno y que después no se terminan de cumplir, ¿sí? Y no es que es de la última semana, sino que van ya 2 años de algunas medidas o algunas iniciativas que parecen plantearse y después se desplantean, o esto que le escuché hoy a Alberto decir en reiteradas ocasiones de tengo un límite legal, ¿no? Yo entiendo que hay leyes y que hay que cumplirlas, o decía, bueno, yo estoy haciendo lo que puedo hacer, algo así, pero llegado a cierto punto, que era un poco también lo que decía Ale, ¿no? Mostrar esa iniciativa, esa actitud política de decir, bueno, más allá de los poderes fácticos que me lo van a impedir, yo intento hacerlo de todos modos, fracasaré o intentaré dar la pelea en algún punto, pero también con el tema de la ruptura, la pregunta es, porque la situación actual del Frente de Todos es delicada. Claramente es delicada, y no es que solamente es la cuestión del Fondo Monetario Internacional, ¿no? Están estas cosas que planteabas vos, Artemio, recién, y que Alberto, en un ratito lo vamos a escuchar, pero que Alberto hoy volvió a enfatizar, que es: yo escucho a todos, pero la decisión la tomo yo. Sí. Hay una sola persona que tiene que tomar la decisión, lo cual me parece acertado porque es el presidente de la nación, ¿no? No, la decisión la toma él. El problema es cuál es el sistema de consultas y cuál es el sistema de recuperación de opiniones. Claro, porque es un frente, ese es el tema, es una coalición gobernante. Igual quería mencionar respecto de lo que dice Edgardo, es que el tema de la ruptura del frente ya se rompió, no es algo particular del sector más identificado con Cristina, quizás. Yo creo que todos están planteando la situación de esa manera. Creo que está mal. No me refiero a vos, me refiero a los sectores que... pero digo el todos. Me refiero me refiero a los funcionarios, principalmente. Yo veo que lo están planteando de esa manera, cuando leo a Cafiero, cuando leo... Bueno, es un bochorno. Bueno, yo creo que sí, yo creo que sí. Es peor de parte del gobierno. Por supuesto, el gobierno está especulando, el grupo Cafiero está especulando con que tiene un futuro en un PJ conservador, y es una cosa horrible. Yo quiero aclarar una confusión. Yo fui cristinista, soy cristinista y voy a seguir siendo cristinista. Lo único que yo tengo el impulso es de conversar con mis compañeros a los que siempre apoyé, darle cierta opinión crítica de algunos momentos de su intervención que me parece que no ayudan. Claro, sí, tal cual. Yo creo que también lo que vos decís es el sentir de muchos que vemos que se están tirando con de todo de ambos sectores, y en verdad parece que no hubiera un puente hacia el retorno de esa unidad, y en verdad eso sí me parece grave, pero también me parece mal discutir en términos abstractos de moderación y de decir yo soy moderado, pero mi tono, pero la forma, pero no. Y también me parece mal que no se estén discutiendo medidas. Basta de discutir vos hiciste esto, vos hiciste lo otro. ¿Cuáles son las medidas? Yo creo que si uno de las partes que está ahora distanciada dice, para mí hay que hacer esto, y el presidente dice no, para mí no, yo creo que ahí saltamos en calidad en el debate. ¿Qué medidas se pueden tomar ante esta situación grave de la alimentación de los argentinos y las argentinas? Creo que es una forma de superar este debate, porque si no es, vos hiciste, yo hice, que está bien, igual, está bien, pero digo, si vamos a dar un debate públicamente... Está bueno eso, un plan de emergencia. Y aparte la gente puede opinar mejor, porque este tipo de debate aleja a la gente. Aleja a la gente y no tiene mucho que ver o nada con la vida cotidiana. Claro. Pero creo que es un debate que efectivamente es inevitable en una fuerza política, pero no hay que darle la trascendencia que muchos y no hay que enredarse y no hay que quedar como girando en torno al amor propio, porque las cosas que se dicen, que te comprometen y que de alguna manera vos sentís que te atacan, despierta la necesidad de contestarle al otro, decir, sí, una bola que no termina nunca. No existe eso, muchachos, estamos en problemas graves. Y por otro lado, es cierto que estamos en una etapa donde la figura del presidente es fundamental. Totalmente. O sea, para el oficialismo actual y luego del vínculo con el fondo, que sabemos que licúa la política y licúa la figura presidencial, lo sabemos por historia, necesitamos considerar
seriamente la necesidad de sostener la figura presidencial sin ninguna duda. Ahora, eso no quiere decir censurar un debate que estaba presente y darle, expandir el espacio de discusión dentro del Frente de Todos. Yo creo que eso es importante. Escuchemos, más allá de que uno Artemio, coincida o no con lo que decía Alberto sobre eso, que era lo que estábamos charlando, de cómo se toman las decisiones en el Frente de Todos. Yo escucho a todos. Pero la verdad es que el presidente soy yo y el que tiene que tomar las decisiones soy yo. Y eso yo creo que hay que entenderlo. Así funciona la República de Argentina. Bueno, pero esta composición, esta coalición tuvo un origen muy particular, ¿no? Sí, la que me dijeron, mirá, vos sos el único que puede representar y dar respuesta a estas cosas. Me refiero a la cantidad de votos que aportó Cristina para eso. Sí, también, pero yo no estoy dejando de faltar el respeto a nadie, al contrario. No, yo valoro a todos, yo valoro a Máximo, valoro a Cristina, yo valoro a Magas, valoro a todos. No. Esto que digo no es entendimiento de nadie. Lo que digo es cómo funciona un gobierno. No existe la presidencia colegiada. Pero yo puedo escuchar a todos, pero la decisión la tengo que tomar yo. Bueno, no existe la presidencia colegiada, puedo escuchar a todos, pero la decisión la tengo que tomar yo. La crítica que se le hace en este caso a Alberto y que se viene haciendo hace muchísimo tiempo es, nosotros te venimos planteando un montón de cosas en estos 2 años, puntualmente con el tema del Fondo Monetario, pero Cristina lo había dicho en su carta que tuvieron, no sé, 11, 19 reuniones donde ella tomaba la iniciativa de ir a Olivos, por ejemplo, para charlar con el presidente y que después no termina de plasmarse eso en las medidas que efectivamente se toman. De hecho, Roberto le pregunta así, ¿no? Yo tengo entendido, le dice Roberto, que ustedes charlan, no es que falta el diálogo, sino que charlan, el tema es que después no se tienen en cuenta las opiniones del kirchnerismo. Alberto dice al principio que no, pero después termina confirmando efectivamente esto que venimos charlando hace tiempo. Hay un legalismo formal en las palabras del presidente, porque eso no lo discute nadie, que las decisiones las toma el presidente, está escrito en la Constitución. Se entiende que si vos sos presidente por la decisión de una persona que te colocó en ese lugar, por supuesto que eso sigue vigente, el hecho que vos tomás la decisión, pero que hay que abrirle paso a cierta colegialidad de las decisiones, porque si no, vas a perder vos, no es que va a perder el otro. Es que claramente no funcionó. A ver, 2 años y medio de esta dinámica que claramente no funcionó. Tuvimos una prueba electoral y ahora una prueba política, de que hay que cambiar claramente el funcionamiento de la coalición. Con respecto a la ruptura, Edgardo, yo comparto con vos de que suena muy tremendista y es una frase impactante, pero yo creo que había que decirla, porque de alguna manera le señala a la dirigencia que atiendan un poco a lo que está pasando abajo, a la dirigencia oficialista. Digo, señores, cuidado, porque ustedes creen que la ruptura solo es cuando se produce en Palacio, pero presten atención a lo que está pasando en términos electorales. Solamente, Artemio, coincido con vos. Sucede. Coincido con vos, pero la frase que está en el documento, que es que el frente ya se rompió. ¿Cómo se rompió el frente para la pero victoria eso en 2009? no, Bueno, eso el tema es que yo no sé, chicos. Eso a mí me parece que es un fatalismo. Pero es que me parece que también es una realidad que hoy hay puentes que están rotos dentro del Frente de Todos. Bueno, pero decir que hay puentes que están rotos y no que el Frente fue. Porque el Frente es Macri. El tema es que estos puentes rotos yo no sé si tienen perspectiva e intención de repararse. ¿Se comprende? Me parece pero que... si yo me pongo en la posición de mis compañeros, y quiero decirlo una vez más, son mayoritariamente las personas que han firmado el documento de hoy, es Máximo, es la Cámpora, son mis amigos, son todos los firmantes. Yo digo, nosotros tenemos que tener la suficiente flexibilidad y la suficiente generosidad para no plantear las cosas en términos de que esto fue, de que perdimos, de que el frente se rompió, y decir, vamos, como decía Almafuerte, los condenados tienen cura. Pero Edgardo, el documento dice 5 que el minutos antes de la muerte. Recuperar la unidad social y electoral que el Frente Yo no lo vi eso, lamentablemente. Sí, dice el párrafo. El tema, chicos, yo no quiero ser... pero no lo vi en el espíritu. No quiero ser pesimista, no quiero ser pesimista, pero si esto, pienso en el discurso que Parrilli metió en versión taquigráfica en el Senado en el debate por el fondo, donde fue una crítica... tremenda a la gestión económica, sobre todo en la figura de Martín Guzmán. O sea, acá la economía funcionó mal, se habla en distintos ámbitos de ajuste.
si la única solución de todo esto, porque el problema está en el cómo llegamos a Mar del Plata, si por la 2 o por la 11, si la única solución para poner en común ese cómo es dialogar y que, no te digo la presidencia sea colegiada, pero que se tengan en cuenta las opiniones de quien puso la mayor cantidad de votos dentro del Frente de Todos, y la respuesta del presidente es: está bien, yo los escucho, pero la decisión la tomo yo, y bueno, por lo que estamos viendo, no importa lo que digan, voy a decidir yo cuál es el camino a seguir. Yo no sé cuál es la solución. Son dos rutas suicidas, los dos enfoques. El frente se rompió y las decisiones las tomo yo. Es un tipo de situaciones que me imagino que Artemio comparte conmigo, la hemos vivido otras veces en Argentina. Una situación donde uno dice, hay un camino que se puede hacer así, asá, pero los actores reales van por el camino de la mutua destrucción. En los 70 ocurrió eso en Argentina, no es nuevo eso. Y además tiene parentescos históricos, porque en aquel momento fue el peronismo revolucionario frente al peronismo conservador, que le atribuían a Perón que en realidad estaba haciendo un gobierno altamente progresista. Entonces, yo estoy marcado por esa experiencia. No es comparable. Yo creo que todo es comparable, se pueden establecer las diferencias, pero se pueden establecer las diferencias, pero el patos que te lleva al todo o nada, y el patos que te lleva que te lleva a hagamos la plancha, eso bueno, igual para los compañeros capaz se rompió, y es un hecho, capaz que todos no lo podemos ver de la misma manera, pero quizás estamos hablando de hechos y no de opiniones ni de deseos. Yo no lo veo eso, en mi círculo de relaciones no lo veo, un sufrimiento enorme por el miedo, por la desesperación, porque no, pero digo, más allá de los sentimientos y de las dudas y de los deseos, por supuesto que yo los comparto. Digo, efectivamente, para mí o para algunos compañeros, el frente ya se rompió. Bueno, pero la política es voluntad. Bueno, pero no, para algunos compañeros no hay vuelta atrás. No sé si eso quiere decir no hay vuelta atrás. Eso son dos cosas. Pero bueno, que para algunos compañeros está roto. Yo no creo eso. Yo milito para que esto no se rompa. ¿Por qué? No, pero no por nosotros. Porque yo simpatice con la presidencia de Alberto Fernández, sino porque yo me doy cuenta, por mi experiencia, de que si esto fracasa, vamos a pasar momentos terribles en Argentina. Sí, estamos de acuerdo, pero el señalamiento de que atiendan a lo que... Está bien, eso está bien, yo en eso está bien. Y recompongamos lo que efectivamente se perdió. Pero chicos, miren, algunos guiños de hoy de Alberto, yo puedo dar fe que hay molestia dentro del Frente de Todos, del sector que está disconforme con cómo está llevando adelante ciertas gestiones el gobierno nacional, pero bueno, lo planteábamos hace un rato. He dado todas las peleas que tuve que dar, en esto no coinciden todos. ¿Cuál es la revolución? La épica de la derrota. Esto es un mensaje para los que votaron en contra de el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Dijo que las diferencias se tienen que dirimir en una PASO, que hay algunos que dicen, ¿y qué pasa si no hay PASO en 2023? Lo cual te puede marcar dos posturas. O que haya una decisión orgánica de arriba hacia abajo de quién tiene que ser el candidato, o de que se vaya por dos lugares diferentes con un campo nacional y popular, un frente popular dividido. Pero hacia abajo de quién va a ser bueno, el ese es un tema. Es por eso digo que la otra opción es que vayan por caminos separados. Pero otra cosa que a mí me llamó la atención es que cuando Alberto habla sobre la deuda de Mauricio Macri y dice, cuando a mí me critican porque yo no pongo o no se habla todo el tiempo de Macri malo, que no se endeudó históricamente, dice, yo denuncié a Mauricio Macri con nombre y apellido. Entonces Roberto le pregunta si es una estafa, si para él es una estafa la deuda que Macri tomó con el Fondo Monetario Internacional, que no es inocente, porque la palabra estafa es la palabra que usaron quienes se opusieron al acuerdo con el fondo. Y evitó decir la palabra estafa. Dijo que fue algo así como una maniobra que se usó para beneficiar a unos pocos y perjudicar a otros mucho. Para mí eso es una estafa. Y sin embargo anunció en una asamblea legislativa, no en una, no sé si en 2 o en 3 asambleas legislativas. No, en la última incluso reafirmó que sigue. Por eso, yo creo que en las 3 asambleas digo. legislativas, en algún momento hay que hacerlo. Exacto. Porque yo lo aplaudo, cada vez que dice eso me emociona y lo aplaudo. Hablábamos con Leopoldo Boró eso, ¿no? Y me decía, a mí me pasa lo mismo, yo salí y aplaudí, pero después me di cuenta que es el tercer año que dice lo mismo. Eso es producto de una insuficiencia orgánica de Alberto y es producto de la decisión que tomó Cristina también. Digo, yo apoyé y sigo apoyando la decisión de Cristina en términos conceptuales, porque yo creo que el discurso de Cristina de 18 de mayo del año 2019
va a regir por mucho tiempo en la Argentina, independientemente de lo que pase ahora. Ahora, yo veo que la interpretación que algunos hacen, no sé si de ese discurso o de la realidad política, es una especie de ansiedad inmediata de dejar de lado lo que se hizo en ese momento, de empezar de nuevo sobre la base de criticar todo lo que se hizo. Yo creo que hay que encontrar algún camino de articulación que nos permita... Es que hubo cosas positivas, el tema no se capitalizaron políticamente, chicos, ¿cómo puede ser? Claro, yo igual por lo que decía Carla del tema estafa, maniobra, me parece que hay un tema interesante en esas palabras, porque una estafa es algo ilegal. Digo, cuando se duda de la legalidad, ponele que Alberto no esté planteando, no, esta deuda es ilegal, porque bueno, sería muy fuerte, pero, sí, pero lo denunció, que ni siquiera, claro, que ni siquiera, digo, en este momento, en esta entrevista, hable de esa ilegalidad o de estafa y hable de más de maniobra, pues la maniobra no necesariamente significa ilegalidad. No es estafa. Claro, no bueno, sé si digo, fue la palabra puntual, pero claramente bueno, no. pero Evitó para ordenar... hablar de estafa, pues me parece, digo, simbólicamente me parece que era como una suerte de punto de acuerdo entre los dos sectores, lo cual, bueno, sí, entiendo que si hubiera dicho la palabra, sí, esto es una estafa, seguramente lo hubieran dicho. A mí me parece que hay una dialéctica, Artemio, me parece que nos vamos a entender en eso. Hay una dialéctica del enfrentamiento político. Cuando vos estableces un muro y vos decís, hasta acá somos nosotros y a partir de allá son ellos, se desarrolla una especie de reticencia que yo creo, no sé qué dirás, Artemio, pero yo creo que está en los dos sectores. En el segmento antialbertista no hay nada que pueda pasar que altere la visión de que es un traidor y de que es un personaje. Y el otro segmento, después de ver el documento, que es un documento bueno, porque en la materia, en la materialidad de lo que propone, yo no tengo ningún problema, pero en el espíritu de dar por cerrado un proceso político y no decir cómo seguimos, porque si vos decís, bueno, el Frente de Todos terminó, entonces ahora proponemos esto, lo otro y lo demás allá, yo digo, bueno, me das el changüí para quedarme a vivir en la Argentina, porque el Frente de Todos terminó y punto final. Pero vos sabés que no dice de que hay que reconstruir la unidad perdida y que los caminos son otros, obviamente no repetir el camino que llevó a las elecciones de noviembre. No pero de todas maneras, sí, no cierra para nada el capítulo de la unidad, mucho menos, y creo que sí hay que darle fuerza ahora a un capítulo nuevo que es, a mi juicio, ¿no?, el reforzamiento de la figura del presidente, más allá de estas polémicas. Si no lo cerró, mejor. Y entonces no lo cerró. Y bueno, pero de todas maneras, bueno, hay una disputa, efectivamente hay diferencias de criterio, hay una discusión acerca de la pérdida de equilibrios de la coalición, hay que restaurarlos y seguir en perspectiva lo que vos decías, evitar el regreso al neoliberalismo. Claro, y de hecho lo planteó es Alberto. de primer orden, eso es central. Lo planteó Alberto como un gran objetivo y que para eso es necesaria la unidad, y dijo la famosa frase, con Cristina, sin Cristina no se puede, con Cristina sola no alcanza, ¿no? Sí, igual esa frase es muy linda, pero es poco simétrica, ¿verdad? O sea, parece que son dos cuestiones, yo comprendo semánticamente. Sería con Cristina para ganar la elección, pero después pero eso me parece que de alguna manera equilibra demasiado el peso de Cristina en la construcción. Sí. O sea, con Cristina no se puede, y si no se puede, claro. Es como que es una más, digamos. Es una más que es necesaria para la construcción de una unidad triunfadora. Bueno, hay un problema más que tiene el 80% de los votos. Un problema natural. Sí. Hay un problema ahí en la construcción original, semántica. Hay un problema original. El principal cuadro político de la Argentina de los últimos 20 años es la que toma la decisión de abrirle paso a este proceso que estamos viviendo. Y Alberto es el objeto elegido para tomar la responsabilidad. Eso es un problema en sí mismo. Esa decisión, que fue la que facilitó el tránsito del macrismo al gobierno nuestro, en sí mismo es un problema, hay que asumirlo. Y yo lo digo en el sentido de elogio de la actitud heroica de Cristina, que tomó un camino absolutamente riesgoso.
Sí, además conoce la personalidad de Alberto, digo, sí, y después, más adelante lo podemos charlar, no vamos a llegar a escuchar todos los audios, por supuesto, pero más adelante lo podemos charlar porque esto de si es cuestión de formas, moderado o no moderado, me parece que también es un debate que está ahí en el centro de cómo se toman las decisiones, porque si no importa si gritas o no gritas, me parece que la moderación no va por el tono discursivo, ¿no? De si te parás y decís, bajen los precios porque si no los meten acá de todos. No va por ahí, sino por a quién te decidís enfrentar, en qué momentos te decidís enfrentar y si te ponen un freno, si frenás ante esa imposición o intentás seguir y dar la batalla política. Pero lo charlamos en un rato, nada más porque es una de las tantas aristas que nos deja este debate que planteó el Frente de Todos este año. Pero ya pasaron 11 minutitos de las 8 de la noche, tenemos tanda, tema y un montón de programa más de acá hasta las 9 de la noche.